En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Tu búsqueda constante por superarte es el origen de todo. Nos unimos a ese desafío creando Neogen, una nueva marca de semillas pensada para productores como vos, para ofrecerte una combinación perfecta de genética líder, una completa gama de productos adaptados a tus diferentes estrategias productivas. Neogen, unidos desde el origen. Sumitomo Chemical, construyendo el futuro del agro. En YPF Agro estamos todo el tiempo acompañándote con las mejores soluciones desde el inicio hasta el final del ciclo productivo. Con la mejor genética de semillas, nutrición especializada, protección de cultivos y soluciones energéticas. YPF Agro aporta tecnología e innovación al manejo diario de tu campo, porque el campo es todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ahí. YPF Agro. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá presente. Salón lleno. Es muy grato para mí estar presentando a estos excelentes disertantes con una temática muy interesante y muy importante para lo que es el lema de este congreso de carbono, justo el manejo de nitrógeno, un nutriente que tiene tanto impacto en la productividad y a su vez tanto impacto en lo ambiental debido a sus emisiones que pueden ser controladas con un manejo eficiente. Así que bueno, sin agregar nada más, para no robar tiempo, porque ya empezó a correr el relojito, presento por un lado a Cecilia Bonelli, es ingeniera agrónoma, especialista en fertilidad de suelos y fertilizantes de la UBA, tiene un magíster en la Universidad de Trieste, Italia. Por otro lado, Agustín Pagani, ingeniero agrónomo, magíster de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata, tiene un doctorado en la Universidad de Iowa y es docente invitado de la Facultad de Agronomía de la UBA y de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata, director de Clarion. Así que bueno, disertantes de primera, los dejo en sus manos. Empezamos. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes, gracias por mostrar tanto interés en nuestra charla. Como dice el título, vamos a recorrer 3 temas bien importantes en el manejo de nitrógeno. Lo primero que es cuánto, que tiene que ver con las dosis. Vamos a hablar mucho de lo que es oferta y demanda y cómo definir de manera bien precisa esas dosis o lo más preciso que podamos. Cuando hablamos de dónde, vamos a hablar un poquito de en qué lugar dentro del lote y ahí nos vamos a meter de lleno en lo que es manejo sitio específico. Y finalmente... Algo no está ocurriendo. accidentado, empezamos accidentados hoy. Para atrás, ahí está. Me están spoileando, ¿eh? Bueno, y después cómo. ¿Querés que pase yo, Agus? No. Evidentemente es ahí. Ahí está. Bueno, no voy a hacer ningún chiste, ¿eh? Vamos. Bueno, y después en el cómo vamos a hablar bastante de lo que son las fuentes nitrogenadas y van a ver que a lo largo de toda la charla vamos a hablar mucho de evidencia. Vamos a mostrarles lotes, vamos a mostrarles casos, algunos de los muchos que tenemos. Así que vamos a empezar con un cortísimo marco teórico y después nos vamos a ir metiendo en los lotes para aprender todos como fuimos aprendiendo nosotros en el proceso de generación de información. Entonces, para empezar, nitrógeno, ya nos anticipábamos recién, un nutriente definitivamente esencial, es aproximadamente el 50% del mercado de fertilizantes, tiene importancia económica y, como bien decían recién, una importancia ambiental, lo que hace que tengamos extra responsabilidad en entender cómo manejarlo. Es un nutriente móvil y eso también lo hace súper complejo, cambia, tiene una dinámica enorme en el sistema y está sujeto a pérdidas. Entonces, entender esa movilidad y esas pérdidas que pueden tener es fundamental para manejarlo de manera responsable.
y, como venimos hablando, tiene una complejidad bastante importante. Entonces, si bien hablamos mucho de nitrógeno, nunca está de más aportar datos. El año pasado, para los que estuvieron, hablamos de fósforo, nos parecía importante hoy que tengamos mucho más datos, traerles lo que venimos recolectando en las últimas campañas. Entonces, ¿por qué empezamos por estos mapas? No hay mapas de estos de nitrógeno, este es un mapa de la situación o la evolución de la materia orgánica en región pampeana, se están avanzando con los mapas del resto de Argentina, pero lo que se puede ver claramente acá es la degradación que hay de materia orgánica a lo largo de los años, y esto lo que nos obliga es a ser cada vez más eficientes, y el aporte de nitrógeno externo es muy importante. Ahora, ¿por qué mostramos materia orgánica? Bueno, la materia orgánica es lo que nos muestra o nos da alguna idea de cuánto va a ser el nitrógeno que va a mineralizarse durante el ciclo de cultivo, y por lo tanto nos da una idea del aporte que va a tener el lote, es decir, de la oferta del lote. Vamos a mirar mapas de esto y van a ver que vamos a encontrar algunas cositas que nos van a sorprender. Bien, entonces, empecemos. Si te parece, Agustín. Buenas tardes a todos. Disculpame. Vamos. Gracias por venir, gracias por esta convocatoria. La primera parte de la charla se va a focalizar en el cuánto, que como les decía Cecilia, se basa en qué consideraciones tenemos que definir o pensar para definir la dosis de fertilizante a aplicar. Y para eso existe el diagnóstico, ¿no? Que es la estrategia agronómica que tenemos para saber o para poder definir esas dosis. Y a nosotros nos gusta trabajar sobre este esquema conceptual bien simple, en donde la dosis se define como una ecuación muy sencilla que considera la demanda potencial de nitrógeno en función del rendimiento objetivo que tiene el cultivo, porque sabemos que por cómo se absorbe el nitrógeno por parte de los cultivos, es una función lineal de su rendimiento, en función de su capacidad para producir rendimiento. Y por otro lado, tener en cuenta también la oferta del suelo, ¿no? La oferta potencial o la oferta actual que el suelo nos da. Y bueno, la dosis deberíamos definirla como una resta entre entre esos dos componentes. Afortunadamente, en el país y más puntualmente en la región pampeana, contamos con información que nos dice qué cosas podemos medir agronómicamente para poder predecir o de alguna manera estimar el potencial de rendimiento. Entonces acá les muestro algunos trabajos que han mostrado relaciones relativamente buenas, si bien esto es un ejemplo didáctico con una, digamos, conceptual, en donde el rendimiento con nitrógeno, es decir, el rendimiento de un cultivo de maíz o trigo, ante suficiencia de nitrógeno, es decir, sin la limitante de nitrógeno, se puede explicar razonablemente, o parte del rendimiento se puede explicar considerando, por ejemplo, la disponibilidad inicial de agua en el suelo para el cultivo de trigo, o la profundidad de la napa para el cultivo de maíz, como lo muestran algunos trabajos, y en otras áreas o en otras zonas, sobre todo donde la materia orgánica y la textura cambian mucho, y sobre todo dentro del lote, también hay trabajos que muestran relaciones positivas con la materia orgánica y relaciones negativas con la arena. Es decir, cosas que podemos medir para poder estimar el rendimiento objetivo y por lo tanto la demanda potencial que va a tener ese cultivo de nitrógeno. También hay trabajos que muestran relaciones positivas con la profundidad efectiva del suelo, o sea, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, afectados a la profundidad de la Tosca, o en aquellos lugares en donde existe horizonte tapto, que también puede delimitar la productividad de los cultivos. Bueno, estas herramientas nos permiten ayudar a poder estimar la primer parte de la ecuación, y hay información publicada y disponible que nos permite ayudar a hacer esto. De la misma manera, también tenemos ayudas agronómicas para poder definir la oferta de nitrógeno por parte del suelo, que sería un indicador indirecto del rendimiento sin nitrógeno, es decir, del rendimiento del testigo. Y para eso, bueno, es conocido el nitrógeno como nitrato, como un indicador de la disponibilidad actual de nitrógeno por parte del suelo. Y más recientemente se han reportado buenos resultados que predicen con relativamente buena precisión el rendimiento sin nitrógeno a través de índices de mineralización, es decir, índices que pueden ayudar a potencialmente predecir la capacidad del suelo de mineralizar nitrógeno. Y hay algunos últimos trabajos que muestran cómo, combinando estos dos índices de mineralización actual y potencial, se puede incluso mejorar la predicción del rendimiento del testigo, es decir, de la oferta de nitrógeno por parte del suelo. Y en forma complementaria, también se puede usar a la planta como un indicador de su estado nitrogenado, y en ese sentido hay trabajos que muestran cómo sensores, sea de mano como el Minolta SPAD, o sea de mano como el Green Seeker que mide NDVI, o sensores a nivel satelital o a nivel de vehículos aéreos no tripulados, también pueden ser usados para ver qué tan verde está el cultivo, cuánto cobertura genera, y de esa forma poder
positivamente relacionarlo con el rendimiento sin nitrógeno o con un indicador de la oferta de nitrógeno por parte del suelo. Bien. Entonces les trajimos estos 3 cuadros que son esquemas teóricos, pero acuérdenselos bien porque después cuando vayamos a los casos prácticos los vamos a ver en la realidad. Y estos cuadros pueden representar o la respuesta de un lote o una zona de manejo adentro de un lote, ¿sí? Entonces tenemos 3 casos, el del medio, el que está en verde, quizás es el típico que nos encontramos en la mayor parte de los casos, que es con alta respuesta, ¿sí? Baja oferta, siempre pensándolo un poco en términos de oferta y demanda, baja oferta del lote y, por supuesto, alta respuesta a la aplicación de nitrógeno. Y después tenemos 2 escenarios distintos que los hemos visto en la realidad. En el caso izquierdo, lo que tenemos es baja o muy poca respuesta al nitrógeno. Y en este caso, probablemente por una restricción del lote que podría ser una restricción hídrica, ¿sí? En el otro ejemplo, lo que vemos es que el lote tendría una alta oferta, fíjense, porque los valores de rendimiento están más altos, entonces es muy probable que ese lote sea el que esté aportando el nitrógeno, quizás por mineralización, y eso se vea reflejado en rendimiento. Estos esquemas, como le digo, después los vamos a ir viendo en los próximos ejemplos que mostremos. Y ahora un poquito más, Agustín, con respecto a oferta y demanda. La segunda pregunta que nos planteamos y que nos gustaría pensar con ustedes es el dónde. Que lo definimos de esa forma, en forma general, pero generalmente o puntualmente nos referimos a dónde ubicar ese cuánto o esa dosis previamente definida. Y bueno, para eso hay que evaluar, o primero pensar, con qué tipo de lote estamos trabajando. Vamos a empezar por un ejemplo más sencillo, que sería el caso de un lote homogéneo. En un lote homogéneo, donde las propiedades del terreno y las propiedades edáficas cambian relativamente poco, existe un potencial de rendimiento relativamente estable en el espacio, ¿no? Entonces, como hablamos, la demanda de nitrógeno por parte del cultivo a lo largo de ese lote es relativamente homogénea. En el mismo sentido, si el lote es homogéneo en cuanto a las propiedades del suelo, también es esperable una oferta de nitrógeno por parte del suelo, también homogénea, y entonces nosotros definimos la dosis como una diferencia entre esa oferta y esa demanda. En un lote homogéneo, esto es el caso por ahí más común que ocurre en cuanto a oferta y demanda y una respuesta a la fertilización con una dosis determinada. Otro ejemplo, para un caso de un lote homogéneo también, en donde tenemos una determinada oferta de nitrógeno por parte del suelo en función de su capacidad actual y potencial, pero una baja demanda de nitrógeno por parte del cultivo, asociado a alguna restricción en el rendimiento objetivo, como puede ser una severa sequía, como lamentablemente tuvimos en esta campaña. Entonces eso hace que la dosis a aplicar sea realmente muy baja, porque la demanda y la oferta se igualan, ¿no? La capacidad del suelo para mineralizar nitrógeno satisface el requerimiento de un cultivo de baja productividad. Y lo inverso puede ocurrir en un lote homogéneo también, en donde la demanda es determinada, pero la oferta puede ser alta. Y entonces el nitrógeno del suelo satisfaga la necesidad de un cultivo de esas características y entonces la dosis sea cero o inconsistente. Esto es un típico caso de lotes relativamente nuevos en agricultura que tienen mucha capacidad de mineralizar nitrógeno o zonas dentro del lote con un nivel de fertilidad mayor que el promedio que hacen que haya una coincidencia entre oferta y demanda y con lo cual no haga falta fertilizar en forma artificial mediante fertilizantes sintéticos. La cosa se complica cuando trabajamos con un lote heterogéneo, con variabilidad espacial en las propiedades edáficas y topográficas. Esto generalmente genera variabilidad espacial en el rendimiento y por lo tanto en la demanda potencial de nitrógeno. Y esa demanda potencial de nitrógeno no necesariamente es acompañada de la misma manera con la oferta. Muchas veces hay zonas en donde las curvas son muy distantes, hay otras zonas donde las curvas se pegan, y nosotros lo que tenemos que hacer es agronómicamente tratar de interpretar los factores que condicionan la oferta, que condicionan la demanda, para poder ir variando esa dosis adentro del lote y transformar eso en una prescripción de fertilización variable. Les voy a mostrar un ejemplo práctico de eso que veíamos ahí de manera tan rudimentaria. Un lote en 9 de julio, el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. Esto es maíz en la campaña de 2020-2021. Un lote que fue fertilizado con 90 kilos de nitrógeno en el momento de B6. Fíjense que mirando la imagen ya se ven patrones de heterogeneidad, lugares en donde el cultivo parece verde y con buena condición, lugares en donde hay cultivo marrón afectado por sequía. Esas son lomas arenosas que tienen baja capacidad de almacenaje de agua, baja profundidad, o la napa muy profunda y que no están, desde el punto de vista hídrico, bien provistos. Y zonas en donde han sido ahí, esas zonas bajas que están ahí han sido sujetas a encharcamiento en estadios iniciales,
que han hecho que en algunos casos, las partes más deprimidas, el cultivo se haya perdido. O sea, muchas situaciones desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de la dinámica del nitrógeno que ocurren acá. Por un error quedó ese testigo que quedan ahí, por un error de aplicación, y a partir de observar esa franja podemos aprender varias cosas. Por ejemplo, en esa zona donde está ahí, fíjense que hay una diferencia, por ahí la imagen no me ayuda mucho a mostrar lo que quiero mostrar, pero existe una relativamente baja oferta en relación a la demanda del cultivo en ese lugar, entonces la dosis a aplicar es relativamente alta. Otra situación acá, con una oferta mucho más baja, por esa zona estar sujeta a procesos de pérdida, de lavado y desnitrificación, sabiendo que el nitrógeno es muy móvil. Y entonces, si bien la demanda es razonable, porque vemos que el cultivo fertilizado logra llegar a un nivel de verdor y de cobertura razonable, la dosis a aplicar en ese lugar es muy alta, porque la oferta se nos cayó mucho, incluso a veces más alta que en el caso de más alto rendimiento. Y situaciones más contrastantes en esa loma arenosa, en donde la demanda de nitrógeno se nos cae, restringido por la severidad del estrés hídrico, y ahí la dosis a aplicar generalmente es mucho más baja o incluso cero. Y otro extremo en donde el cultivo se pierde por encharcamiento con una situación similar a la de arriba. Esto es simplemente un ejemplo práctico para que vean el marco conceptual que les compartía antes, en donde se pueden dar ejemplos o situaciones muy contrastantes en la dinámica de nitrógeno adentro de un lote de producción en una campaña como esta. Bueno, espectacular. Entonces ahora vamos a mostrar lo que venimos hablando, vamos a los casos reales. Estos son un poco la información que venimos recolectando en los últimos años. Tenemos, bueno, ya superamos las 15.000 hectáreas, 74 lotes. Nosotros lo que hacemos en estos lotes que les vamos a mostrar, hoy vamos a hablar de los que están en puntitos verdes para traer zonas bien distintas de Argentina. Hacemos gran cantidad de servicios alrededor en estos lotes, pero hoy vamos a hablar particularmente de los datos que obtenemos en la caracterización ambiental intensiva, el diagnóstico sitio específico, la prescripción, y vamos a hablar un poquito de datos económicos que no los podemos dejar nunca de lado cuando hablamos de manejo eficiente y conveniente de las fuentes. Bueno, ¿qué es cómo caracterizamos estos lotes? Con 6 fuentes importantísimas de información, siempre el conocimiento del productor, que es el que viene trabajando ese lote los últimos años. Hacemos un mapa de altimetría que nos permite entender la diferencia de altura que tiene ese lote, para entender también cómo corre el agua. El implemento Rastraveris nos genera un mapa de conductividad eléctrica, que ahora los vamos a ir viendo, que correlaciona muy bien con la textura del suelo. Realizamos un muestreo en grillas, esto por ahí es uno de los puntos más diferenciados. El muestreo en grillas que realizamos tiene una muestra cada 1,6 hectárea y entre 10 y 15 submuestras. Luego también complementamos con imágenes satelitales y mapas de rendimiento en el caso que el productor los tuviera. Entonces vamos a ir directamente al primer lote que seleccionamos para mostrarles por las particularidades que tienen. Este es un lote de Oranza Alta que tenía relativamente pocos años de agricultura, menos de 15 años de agricultura. Esta es la imagen satelital del lote, fíjense que tenía algunas terrazas también. Este es el mapa de elevación, ¿sí? Que nos muestra la diferencia de altura que tiene el lote. Sin embargo, es un lote que lo vemos bastante homogéneo, a pesar de esos 16 metros que puede tener entre un punto y el otro. Esto es el mapa de conductividad eléctrica, que nos permite entender, de alguna manera, y correlacionar cómo cambia la textura de ese suelo en los distintos lugares dentro del lote, ¿no? Y acá el mapa de materia orgánica, que me voy a detener un ratito. Les dije al principio la importancia de los valores de materia orgánica porque son prácticamente el único dato. Bueno, esto, después calculando lo que podría ser el aporte de nitrógeno en forma de NaN, complementado con lo que son los nitratos, para entender el aporte que va a tener. Y acá 2 o 3 puntitos importantes. Fíjense, no me ayuda el cursor, pero acá. Tomamos un punto de lo que era el monte todavía que quedaba, teníamos 4.3, y quizás todos a priori pensamos que un lote que tiene menos de 15 años de agricultura va a seguir en valores de materia orgánica de 3, 3,5, pero fíjense que los puntos que están todavía en verde y por arriba de 3 son muy pocos y se encuentran en la parte inferior. Y tiene altísima heterogeneidad también, ¿sí? Piensen en esto después cuando veamos los datos. Y uno quizás a priori podría intuir, o muchos de nosotros sin tener información, diríamos que este es un lote que podría aportar poco nitrógeno durante el ciclo por los bajos contenidos de materia orgánica, ¿sí? O relativamente bajos. ¿Qué es lo que hacemos en este lote? Bueno, en este lote no hicimos dosis variable de nitrógeno, lo que se hizo fue una dosis uniforme de 150 kilos, decidimos ser conservadores porque los datos no nos daban claridad para delimitar distintas zonas de manejo. Pero lo más importante que hacemos en este y todos los lotes, en la prescripción variable de nitrógeno y en la densidad variable de maíz, son estos tableros de ajedrez
que son ensayos que hacemos adentro de los lotes en absolutamente todas las prescripciones que nosotros hacemos y que nos permiten obtener al final del ciclo, y después de tener el mapa de rendimiento, una curva de respuesta. Es decir, que probamos para ese lote y para ese año qué hubiera pasado con el rendimiento si en vez de poner los 150 kilos, por ejemplo, de urea que pusimos, en este caso era urea granulada, ¿qué hubiera pasado si en vez de 150 kilos poníamos 200, poníamos 100 o poníamos 400? ¿Sí? Y con esto generamos curvas de respuesta que son las que nos permiten aprender, ir nutriendo y tomar mejores decisiones al año siguiente. Bueno, este es el mapa de aplicación. Siempre importante aplicar con máquinas bien precisas que copien de manera casi perfecta los tableros de ajedrez que nosotros ponemos. El mapa de rendimiento, fundamental también para después obtener los datos. Y los datos que encontramos. ¿Sí? Si se acuerdan de los 3 cuadros teóricos que les mostraba, acá ya aparece uno, que era el que estaba a la derecha, ¿se acuerdan? En la que nosotros, en este caso, no encontramos un aumento de rendimiento por la aplicación de nitrógeno. ¿Sí? Y entendemos, o terminamos concluyendo, que era un lote que tenía el aporte, la oferta del lote era alta, a pesar de los valores de materia orgánica. ¿Por qué? Probablemente por el clima, por las condiciones climáticas, es lo que hizo que ese lote diera la oferta de nitrógeno que el lote necesitaba para este año y para un maíz de aproximadamente 8.000 kilos. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si llovía más? Si poníamos otro híbrido, bueno, no lo sabremos y el año siguiente tendremos que decidir qué hacemos con la fertilización nitrogenada, con esta información y los datos de la campaña que vengan. ¿Sí? Bueno, el primer ejemplo es el aburrido que le tocó a Chechu. Bueno. Ahora viene poniéndose más linda la cosa. Mi querido Quimilia. Tenemos 4 casos de estudio, empezamos por el más aburrido, vamos a ir a lo que pienso yo que es más interesante, por lo menos que les puede dejar más cosas agronómicamente. Segundo lote, Quimilí, Santiago del Estero, un lote con relativamente, bueno, con un plano inclinado, ¿no? Con diferencia de elevación, pero casi imperceptible a simple vista por lo parejo, una pendiente de noreste a sudeste, pero que no es muy fácilmente perceptible. El mapa de conductividad eléctrica aparente nos contaba algo de variación en la textura, suelo de textura más gruesa, un poco más gruesa en las zonas verdes, suelo de textura más fina en las zonas rojas. Si bien la paleta está exagerada, el rango nos cuenta que las variaciones son relativamente chicas en la textura, pero que las hay. Este es el mapa de materia orgánica que nos cuenta cierta variabilidad en la materia orgánica con valores que en realidad no sabíamos si son altos o son bajos, es decir, si son valores suficientes como para generar nitrógeno para satisfacer la demanda de un cultivo que se siembra en este lote o si es insuficiente. Todavía teníamos muchas dudas porque hay poca información publicada en cuanto a herramientas de diagnóstico en esta zona. Entonces teníamos más preguntas que certezas. Lo que hicimos fue ser conservadores y aprender con estos tableros de ajedrez que les presentaba Cecilia como herramienta para empezar a entender los procesos de nitrógeno. Y tratamos de poner estos tableros en situaciones diferentes dentro del lote, como para poder también entender la interacción nitrógeno por ambiente. Las máquinas hoy en día pueden copiar muy bien estos tableros de ajedrez, hacer prescripciones y hacer aplicaciones casi tan buenas como si fuera una microparcela. Entonces esto le da mucha escala a este proyecto de investigación, a esta forma de hacer investigación en campos de productores. Y las cosechadoras pueden cosechar estas parcelas, obviamente que hay que hacer una limpieza de los mapas de rendimiento luego para quedarse con los puntos centrales de cada una de estas celdas, pero podemos tratar esta información, ya les diría casi tan bien como si fuera una microparcela. Acá faltaba un pedazo del mapa de rendimiento, entonces solamente les muestro los 2 pedazos adentro del lote. En el lote el productor decidió utilizar una dosis conservadora de 25 kilos de N, 50 kilos de urea, y la primera conclusión que podemos ver esto, mirando solamente los colores, es que, bueno, hay puntos más verdes o zonas más verdes adentro del ensayo con heterogeneidad que dentro del lote, ¿no? Ya nos daba algún indicio de que podía haber habido respuesta a nitrógeno. Y los datos nos sorprendieron. Vimos 2 curvas de respuesta a nitrógeno para zonas con mayor y menor a 25 milisiemens por metro, que es la unidad de conductividad eléctrica aparente, suelo un poquito más liviano, más pesado para aquel lado, suelo un poquito más liviano para este lado. Curvas bastante parecidas, no con mucha diferencia, por ahí un poco más alta la verde que la roja, pero lo que primero concluimos es la magnitud de la respuesta a nitrógeno, que a principio no nos la esperábamos, y lo que vemos es que las dosis óptimas económicas, que son esas líneas punteadas verticales que les muestro ahí, son altas y mucho más altas de lo que originalmente esperábamos y de lo que el productor esperaba. Y lo que vemos también acá es que
con estas curvas también podemos ponerle precios y podemos ponerle, bueno, ¿qué pasa con la urea cara? ¿Qué pasa con la urea barata? Trabajar con relaciones de precio. Trabajamos con relaciones de precio históricas, 10:1, es decir, 10 kilos de nitrógeno para pagar, 10 kilos de maíz para pagar 1 kilo de nitrógeno, o con las relaciones más desfavorables que tuvimos el año pasado, 13:1, donde la urea se encareció mucho y el maíz lo hizo a una tasa menor. Y vemos que a cualquier relación de precios en este escenario, bueno, las dosis son altas, consistentes, si bien hay una diferencia, no es para nada alta, sino que lo más importante es identificar los escenarios con respuesta y bueno, obviamente ajustar en función de la relación de precios, pero no es que hay que ajustar a cero cuando la urea sube mucho o baja el precio del maíz, ¿no? Porque las relaciones de precios son bastante, o las dosis óptimas económicas son bastante consistentes ante variaciones en la relación de precio en escenarios de respuesta como este. Puntualmente en este caso aumentamos $160 el margen bruto, si hubiéramos fertilizado con la dosis óptima económica en relación a lo que el productor hizo con una dosis conservadora de 25 kilos de N. Bien. No vamos a seguir hablando de precios, ¿eh? Vamos a seguir mostrando lotes. Bueno, acá le trajimos uno de La Pampa para traer otra situación distinta. De nuevo, esta es la imagen inicial del lote. Acá tenemos el mapa de elevación. Fíjense acá también muy poquita diferencia. El mapa de conductividad eléctrica, acá sí, fíjense, los valores bien diferentes que tenemos, ¿sí? En 3 a 88, eso nos da la pauta que es un lote bastante heterogéneo, y después información muy valiosa la que nos da este mapa para entender cómo delimitar esas zonas de manejo. El mapa de materia orgánica, fíjense, hasta ahora no encontramos ningún lote que tuviera poca variabilidad. Si tuviéramos los mapas de fósforo, habría que ver si son similares o son más uniformes quizás. Pero bueno, acá también tenemos algunos puntos verdes, algunos puntos rojos, que nos va a servir para determinar después el aporte que va a hacer ese lote. Para este caso en particular le trajimos también los valores de nitrato. No es que no medimos valores de nitrato, lo que nosotros consideramos es que para hacer un correcto diagnóstico de cuál puede ser la oferta de ese lote, es muy importante el NAN, pero además se complementa con el valor de nitrato, ¿sí? No es que no se mide, se complementa con lo que veníamos comentando recién, ¿sí? Entonces, oferta-demanda y después determinar las dosis. Fíjense, este mapa a mí me gusta mucho porque muestra definitivamente la gran heterogeneidad que tenía el lote. Fíjense los distintos ambientes y las distintas dosis que fuimos delimitando para este caso. En este caso particular, esta delimitación de ambientes surgió de la combinación de entender los distintos mapas. Ninguno de los mapas per se nos dio una ambientación como esta, ¿sí? Sino analizando todos, llegamos a esa situación. Estos son los tableros de ajedrez que pusimos. Fíjense que siempre buscamos ponerlo en dos ambientes distintos, un ambiente de alta respuesta y uno que entendemos quizás es de baja, para tener mayor cantidad de datos. Bueno, me adelanté. Bueno, el mapa, ahí está, el mapa de aplicación, de nuevo, copiando perfectamente los tableros de ajedrez, el mapa de rendimiento y las tres respuestas que encontramos para 3 de los ambientes. El lote tiene más ambientes, pero recolectamos algunos para mostrar. Fíjense que en los 3 casos encontramos respuesta a nitrógeno, pero en 2 de ellos, el amarillo y el verde, la respuesta fue mucho más alta, ¿sí? Tenemos a mayor valores de nitrógeno, por supuesto, mayor rendimiento, y después, para el caso del rojo, también hay respuesta a la aplicación de nitrógeno, pero la pendiente de la curva es un poco más baja. Retomando un poco lo que decía Agustín recién, y para reforzarlo, porque esto es uno de los comentarios que se hacen mucho, sobre todo con la gran variabilidad de precios que tuvimos, la dosis óptima económica en trigo está alrededor de 6, y fíjense, esa dosis de 10 fue cuando los precios del urea llegaron a los $1.300 el año pasado, o un poquito más a productor también, y fíjense las diferencias de dosis, ¿sí? A veces con los precios altos directamente el productor se cuestiona, ¿fertilizo o no fertilizo? O baja muchísimo las dosis. Y fíjense que en estos casos tenemos 20, 30 kilos de diferencia, no más. O sea que reforzar que siempre que un lote, sabemos que tenga respuesta, o un ambiente dentro de un lote tiene respuesta, hay que fertilizar. Y de última, revisar un poquito la dosis, pero no bajar demasiado, ¿sí? Porque eso tiene su retorno. Perdón, para este caso en particular, fíjense que tuvimos $49 por hectárea con respecto a haber fertilizado todo el lote con 74 kilos en forma uniforme. Ese valor de 74 es el que nosotros tomamos del productor, que nos dice, bueno, esta es la inversión que yo hubiera hecho. Y tengan en cuenta que ese retorno es solamente haciendo variable de nitrógeno. Nosotros podemos aportar hasta 3 mapas bueno, 2 de fertilización variable, que sería fósforo, nitrógeno,
y densidad variable de maíz si el productor tuviera las sembradoras para hacerlo. Entonces, esos $49 se pueden transformar en 70, 80 o un poco más también, ¿sí? Va a depender de cuántos lotes vamos apilando. Te dejo el último, Agus. El cuarto Así no se nos aburre el caso de público. estudio, el cuarto Adelante. caso de estudio que vamos a abordar es el 9 de julio, centro-oeste de la provincia de Buenos Aires otra vez. En trigo, la campaña 2021, un lote heterogéneo en cuanto a la elevación, típico de la zona, con lomas arenosas, con menos capacidad de almacenaje de agua, bajos arcillosos con mayor capacidad de almacenaje, o más arcillosos con mayor capacidad de almacenaje de agua, y algunas zonas afectadas por sodio como una limitante para la productividad. El mapa de conductividad eléctrica aparente acompaña en esta zona la topografía de la misma manera, ¿no? Las lomas son generalmente de textura más gruesa y los bajos son de textura más fina. Incluso con esta herramienta también podemos detectar bajos profundos de bajos afectados por alguna especie de tapto o capa de arcilla en subsuperficie, ¿no? Y eventualmente también con valores ya más altos, como ahí el 121 nos habla de presencia de sodio, ¿no? A través de esta herramienta podemos escanear y de alguna forma ir interpretando el rango y viendo qué nos cuenta desde el punto de vista edáfico. Los valores de materia orgánica de este lote acompañaban bastante bien la topografía y la textura. Las lomas arenosas generalmente tienen valores más bajos de materia orgánica y lo inverso cuando nos vamos a los bajos. El contenido de nitrógeno como nitrato en el momento de la siembra medido a 60 centímetros, expresado en kilos por hectárea, nos daba por ahí disponibilidades un poco más alta que el promedio para la zona. Fue una campaña donde había habido un otoño no demasiado llovedor, entonces hubo cierta acumulación de nitrógeno por parte del suelo, lo cual puede decir que partíamos con una oferta relativamente alta para esta situación. Y los valores de nitrógeno incubado en anaerobiosis, el NAN que les contaba Cecilia, son típicos para la zona, ¿no? No hay cosas por ahí un poco más altos en las zonas más de textura más fina, en donde la arcilla protege a la materia orgánica de la degradación microbiana, y lo inverso en las lomas más arenosas, pero valores relativamente promedios para la zona. Así que con ese panorama y por supuesto, consensuando con el productor, generamos una prescripción de nitrógeno en forma de urea, donde fuimos con dosis de 100 kilos de urea en los ambientes más restrictivos, hasta 300, incluso más, en los ambientes donde pensábamos que la respuesta iba a ser mayor. Pusimos los tableros de ajedrez para aprender y para evaluar si eso era cierto, si el enfoque estaba bien o no, y si las dosis que seleccionábamos estaban sujetas a alguna corrección en el futuro o no. Fertilizamos esto con una máquina neumática que puede copiar muy bien los patrones de aplicación adentro del lote, y además copiar muy bien los tableros de ajedrez, y cosechamos con un monitor de rendimiento con muy buena, con un mapa de muy buena calidad que nos permite trabajar sobre esos ensayos de tablero de ajedrez con muy buena precisión. Y lo que obtuvimos fueron 3 curvas de respuesta otra vez, un escenario de textura más fina, un escenario de textura más gruesa de la parte más elevada del lote, ahí donde dice conductividad inferior a 8, con una curva de respuesta más moderada, o sea, una restricción hídrica que de alguna forma restringe el rendimiento y también la respuesta a nitrógeno, y 2 situaciones si quieren, media loma y bajo, para hablar de forma categórica, pero podemos cuantificar esto y ponerle nombre y apellido a eso que nosotros tratamos de categorizar y simplificar. O sea, en función de la conductividad eléctrica aparente, vimos 2 zonas en donde la respuesta a nitrógeno fue muy alta, y la dosis óptima económica, independientemente de la relación de precios, y con precios buenos o con precios malos, digamos, se justificaba con altas dosis. La lectura que yo hago acá es que la demanda alta de nitrógeno, un año muy bueno para producir trigo, con rendimientos superiores a 7 toneladas, bueno, traccionan mucho la dosis óptima independientemente de la relativamente alta oferta del suelo que habíamos medido. O sea, por eso la importancia de medir oferta y demanda y no quedarse con uno y simplificar la estimación de la otra parte. Y bueno, a título informativo nomás, en este caso, en este ejemplo puntual, hubo un aumento de $55 por hectárea con respecto a haber fertilizado el lote con una dosis uniforme de 92 kilos de nitrógeno como hubiera aplicado el productor. Entonces, fueron 4 casos de estudio. El primero donde no hubo respuesta a nitrógeno por alta oferta por parte del suelo. Perdón, el primero fue una restricción en la respuesta, por lo tanto no encontramos respuesta. En el segundo, con alta respuesta, pero sin interacción nitrógeno por ambiente, es decir, 2 curvas similares adentro del lote, y 2 ejemplos, uno en maíz y uno en trigo, con respuesta a nitrógeno y mucha interacción nitrógeno por ambiente. Es decir, curvas bien diferentes adentro del lote, sobre todo en lotes más heterogéneos como los últimos 2 que les mostramos. Bueno, excelente. Además está decir que el caso 1 que les trajimos es para discutirlo porque nos parecía interesante, pero no es lo que más solemos encontrar, ¿no? Y recalcar la importancia de generar la información dentro del lote de cada uno. Bueno, vamos a seguir
con la tercera pregunta que nos estábamos haciendo. Y a priori, quizás muchos de ustedes lo que se preguntan, yo lo nombré al principio, pero nosotros aplicamos urea granulada en enero en Orán Salta y tuvimos datos de respuesta, digamos, o tuvimos retornos que a priori, por lo menos en el caso de Quimilí, por ejemplo, nos sorprendieron bastante. Entonces cualquiera estará pensando, pero como no se volatiliza todo el nitrógeno, no se volatiliza el 50, 60, 70. Urea en superficie en Salta, sí, en enero, sí, se volatilizó todo. Exactamente, ¿no? Parece que no quedó nada, pero los datos nos dijeron otra cosa. Entonces, un poco fuera del chiste, es un comentario, es algo que está en boca de todos, sobre todo, digamos, no, estaba por decir sobre todo en centro-norte de Argentina, pero no, es un tema, el tema de las pérdidas por volatilización se discute en todas las zonas de la Argentina, y lo que nos dimos cuenta es que necesitábamos más datos, y datos verdaderamente robustos para responder lo que todos los asesores se deberían estar preguntando. ¿Hay que incorporar el nitrógeno o está bien aplicarlo al boleo como nosotros mostramos para todos los ensayos que mostramos y los que no tenemos? Son todas aplicaciones al boleo. ¿Podemos tener eficiencia de las fuentes que utilizamos aplicando nitrógeno en superficie? ¿Sí? Un poco más de lo que veníamos diciendo. ¿Y cuál es la fuente más conveniente? Y cuando pensamos en conveniente, ¿en qué estamos pensando? ¿En términos agronómicos? ¿En términos ambientales? ¿En términos económicos? Bueno, una combinación de todo. Entonces, lo que hicimos para responder esto fue tomarlo bastante en serio. Desde YPF estamos financiando este proyecto de larga duración, que lo estamos haciendo con un equipo bien multidisciplinario, con la idea después de tener información científica que sea verdaderamente robusta, como decía recién, para dar respuesta a todo esto. Entonces, con el equipo de ITEC, con la gente de INTA, a la cabeza de Martina Creche, con todo su equipo, CN Grupo, con la mirada del distribuidor, los productores, Clarion, CONICET, desarrollamos estos ensayos de larga duración, de los cuales hoy les vamos a mostrar algunos datos, los datos como los venimos encontrando, para finalmente dar datos que nos parece que sean serios y buenos, para que los asesores puedan tomar mejores decisiones. Y algo que me parece que es bueno antes de empezar a hablar de fuentes es, no hay fuentes buenas o malas, hay fuentes correcta o incorrectamente colocadas en un lote, ¿sí? Entonces, la idea es tener información para decidir bien a la hora de seleccionar las fuentes. Bueno, lo voy a dejar a Agustín para que les cuente un poco estos datos. La idea de este proyecto que iniciamos, bueno, fue decir, bueno, vamos a evaluar fuentes y dosis en un escenario en donde la probabilidad o la magnitud de la volatilización sea extrema, ¿no? Pensar Salta en maíz, aplicando fuentes en superficie, le da una condición de extrema capacidad o digamos, riesgo de volatilización en una fuente, entonces ponemos a competir o a evaluar, bueno, obviamente a diferentes dosis, fuentes que son normalmente utilizadas. Por ejemplo, la urea, el nitrato de amonio calcáreo como una fuente que se sabe que tiene menos riesgo, menos pérdida por volatilización, y la urea protegida con algún inhibidor de la volatilización de la actividad ureásica para ver qué pasaba. Y la idea fue generar o escribir o trabajar sobre un proyecto de larga duración para tener muchas situaciones bien contrastantes en cuanto a la textura del suelo, la materia orgánica del suelo y sobre todo las condiciones meteorológicas, ¿no? La cantidad de días que pasaban entre la fertilización y la lluvia y las condiciones meteorológicas que hacen que, obviamente, que influyen sobre la volatilización. Le vamos a mostrar ejemplos de dos campañas porque el proyecto empezó el año pasado y tenemos ejemplos de la Merced en Salta, de Metán, de Lajitas y Mollinedo. Y antes de comparar cualquier cosa, les voy a mostrar cuáles fueron los escenarios. En la Merced llovió 40 milímetros a los 5 días, en Metán llovieron 42 milímetros a los 7 días, y en los otros dos también llovió a la semana, ¿no? Tuvimos en el primer año un caso en donde llovió una lluvia relativamente, bueno, suficiente como para incorporar el nitrógeno a los 5 días, y en los otros 3 casos llovió a los 7 días. Y nosotros medimos, la gente de CONICET, a través del liderazgo del doctor Martina Creche, con el método tedioso y artesanal, si se quiere, de la esponja, medimos volatilización en cada una de esas parcelas, y bueno, obviamente que también vamos a medir nitrógeno en planta y poder ver curvas de absorción para poder meternos en procesos de eficiencia de uso de nitrógeno y cuestiones que son más científicas. Lo que les voy a mostrar hoy, simplemente para dos dosis, para una dosis de productor, o una dosis agronómicamente usada, como 100 kilos de nitrógeno, y una dosis
les diría extremadamente alta, como 250 kilos de nitrógeno para ver el efecto de la dosis, el comportamiento de las diferentes fuentes. En principio lo que vimos el primer año, ustedes no van a ver tal vez las letritas, pero cuando dice CAN 100 y CAN 250 se referencia a nitrato de amonio calcáreo y 100 y 250 es la dosis. Lo que vimos es que la volatilización fue muy baja, en correspondencia, si se quiere, con lo que generalmente está reportado en la bibliografía, que el nitrato de amonio calcáreo se volatiliza muy poco, casi independientemente de la dosis. En contraposición con eso, la urea, sin protección aplicada en superficie, muestra pérdidas bastante más altas, ¿no? Y obviamente que hay un efecto de dosis, a medida que nos pasamos de 100 a 250 kilos de nitrógeno, vemos aumentos importantes en las pérdidas. Pero, por ahí a sorpresa nuestra, en función del preconcepto que teníamos, las pérdidas máximas, en el caso de Moginedo o de metán, no superaron nunca el 30%. Nosotros esperábamos que 500 kilos de urea, 250 kilos de nitrógeno aplicado en este contexto íbamos a tener pérdidas muy superiores. Y tuvimos pérdidas que no superaron el 30%, lo cual por lo menos nos pone un techo de expectativa en cuanto a la cantidad de nitrógeno volatilizado. Y Agustín, perdón, te agrego, no superaron el 30%, 250 kilos, ¿no? Que son dosis de nitrógeno. Sí, sí. Son dosis de casi 500 kilos, 450 kilos de urea, que en la práctica... Exacto. Esto es simplemente a fines experimentales. Por ahí la barra que más nos interesa es la primera, la de 100 para cada una de las dosis. Pero lo que también vimos, interesantemente, es que proteger la urea con este inhibidor de la actividad ureásica baja significativamente, o baja casi a la mitad en algunos casos, las pérdidas por volatilización. Entonces vemos que esto es una forma muy efectiva para bajar en estas condiciones las pérdidas por volatilización. Y bueno, parece como que puede ser un aliado interesante para proteger la urea en estos escenarios. ¿Qué pasó en rendimiento? Bueno, tuvimos escenarios diferentes, curvas en general, por ahí respuestas un poco más bajas que lo que nos hubiéramos esperado en metán y en Salta, pero en Moginedo y en La Merced vemos curvas de respuesta con bastante pendiente, es decir, con mucha respuesta a nitrógeno, y puntualmente en Moginedo no vimos diferencia entre las tres fuentes, vimos curvas una arriba de la otra, muy similares eficiencias en el uso de nitrógeno. En La Merced sí vimos un poco menos de eficiencia de la urea y eficiencias más altas o techos de rendimiento más altos para el caso de la urea protegida y del nitrato de amonio calcáreo. Esto en cuanto al rendimiento. Pero ¿qué pasa cuando evaluamos los costos de cada fuente? Es decir, cuando evaluamos el retorno neto a la fertilización, considerando el costo de cada fuente, porque claramente difieren. Y lo que vimos fue esto. Bueno, en metán y en las lajitas prácticamente no fue rentable fertilizar con nitrógeno por muy bajas eficiencias o muy bajas respuestas, pero en Moginedo y en La Merced sí vimos retornos económicos muy interesantes a la fertilización, y en La Merced la urea protegida muestra un comportamiento muy superior al resto de las dos fuentes, y en Moginedo vemos que la urea y la urea protegida superan al nitrodoble en cuanto al retorno neto a la fertilización. Por ahí con dosis óptimas económicas similares, pero el retorno neto, obviamente por un menor costo, se ve favorecida la urea, y la urea protegida, que es una forma bastante económica, si se quiere, de proteger a la urea de la volatilización. ¿Qué pasó en la segunda campaña, en 2023? Acá ya tuvimos un escenario más heterogéneo en cuanto a los días que pasaron desde que fertilizamos hasta que llovió. Vemos que en dos escenarios, en Moginedo y en Cerrillos, pasaron 12 horas solamente desde la fertilización, desde la lluvia, entre la lluvia y la fertilización. O sea, bueno, claramente esto hace, digamos, no predispone mucho a la volatilización a ninguna fuente. En las lajitas pasó algo intermedio, 5 días entre la fertilización y la lluvia. Y en metán pasaron 14 días sin llover, desde que fertilizamos hasta que llovió. O sea que aquel escenario sería un escenario muy predisponente para la volatilización, especialmente de la urea sin protección. ¿Qué pasó con el nitrato de amonio calcáreo? No se volatilizó en ninguno de los casos. Pérdidas muy poco significativas o muy digamos, despreciables, independientemente de la dosis. ¿Qué pasó con la urea protegida? Bueno, tuvimos pérdidas, pero que fueron no superaron el 15-20%, y cuando nos vamos a las dosis realmente agronómicas usadas de 100 kilos, fueron relativamente bajas.
Y la urea, obviamente, que en el caso de metán tuvo una pérdida por volatilización, más importante que las otras 3 fuentes, pero de nuevo, esto nos sirve para ponerle un techo. ¿Cuánto es lo máximo que podemos esperar en el peor caso, 2 semanas sin llover, con urea sin proteger, aplicando 500 kilos? Bueno, 30%, no el 70 o 60 que por ahí habíamos escuchado en algunos casos. Así que, por lo menos esto nos sirve para poner un techo y para ponerle un rango a las condiciones esperadas. La cuestión es que esto va a seguir y nosotros vamos a medir varias otras cosas más para poder generar un modelo o un modelito que nos permite entender cuáles son los factores más importantes a la hora de predecir volatilización para saber después con un análisis de frecuencia o de riesgo, bueno, en qué condiciones esta situación es más probable, en qué condiciones aquella situación es más probable. La idea es que con esto vamos a poder entender varias de esas cosas. La campaña esta fue bastante mala desde el punto de vista productivo por restricciones hídricas, entonces, bueno, los resultados de la respuesta a la fertilización en general no son muy buenos, sobre todo en cerrillos y en las lajitas, sí en metán, y entonces las respuestas o el retorno neto a la fertilización en los lotes donde no hubo respuesta obviamente son negativos, pero en metán, que fue el caso donde obtuvimos respuestas adicionales, o sea, respuestas importantes a la fertilización con nitrógeno, vemos un mejor retorno neto de la urea protegida, la urea en relación al nitrodoble, al nitrato de amonio calcáreo, sobre todo fundamentado por el costo de cada una de estas fuentes. Bueno, vamos a terminar con los últimos comentarios, que ya estamos sobre la hora. Para cerrar un poquito lo que viene comentando Agustín, entonces, al principio habíamos hablado de fuentes más convenientes o menos convenientes. Creo que queda claro que necesitamos entender estos procesos de volatilización con mucho más datos de los que venimos trabajando. Tenemos que tener información de estas distintas fuentes y evaluar esto del costo-beneficio. Y el costo-beneficio, el costo por ahí lo asociamos más rápido a cuánto nos sale la unidad de nitrógeno en cada una de las fuentes, pero el beneficio, que acá lo mostramos en forma de retorno económico, también relacionarlo con esto de la cuestión ambiental que hablábamos al principio. Entonces, la urea protegida pareciera ser una buena fuente que está cumpliendo con esta relación, ¿sí? Bien, entonces, para cerrar, para las 3 preguntas que nos hicimos al principio, con respecto a cuánto fertilizar, nosotros hablamos de oferta, de demanda, les mostramos distintas situaciones que lo que nos permite concluir es que no podemos generalizar, no podemos dar información precisa, sino que hay que medir en el lote y ni siquiera a veces podemos tomar de referencia lo que le pasó al productor de al lado, porque estamos seguros que el caso de embarcación es un caso ejemplo y que los vecinos van a tener la misma situación o en un año distinto, con un híbrido distinto, puede tener una respuesta distinta. Hay que definitivamente calibrar, hay que tomar datos en cada una de las zonas, contemplar, bueno, como veníamos hablando recién, oferta, demanda, y ojo con el tema de la relación de precios, que es algo también que se habla mucho, y lo vemos en cómo se mueve el mercado de fertilizantes, cómo van variando los precios justamente por estos temas. Aquí les trajimos un poco, bueno, para hablar un poco de monitoreo nutricional de los lotes. Es importante siempre hacer ese monitoreo después de las fertilizaciones de base que hicimos para entender si hay que hacer ajustes. Y aquí les trajimos, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero cómo se ven los tableros de ajedrez a campo. Eso es una imagen satelital, esto es de Salta, pero lo hemos visto en muchos otros lotes, inclusive en zonas en las que todavía se cuestiona mucho la fertilización nitrogenada y la verdad es que da muchas sorpresas. Así que hay que medir y entender qué pasa en el lote de cada uno. Y después, ¿dónde fertilizar? En general, encontramos que delimitar las zonas de manejo y hacer aplicaciones variables es lo que tiene sentido. En algún que otro lote hemos visto que no necesariamente es así, pero para eso hay que medir y hay que entender qué pasa con ese lote para saber si la delimitación de zonas de manejo es necesaria o no. Bueno, entender definitivamente la interacción de nitrógeno por ambiente, recolectar datos para entender la dinámica que tiene este nutriente con ese ambiente en ese lote y las diferencias que hay adentro del lote. Y después, de nuevo, hacer fertilización variable cuando se justifica. La realidad es que en la mayoría de los casos se justifica la fertilización variable, pero tenemos que ser responsables y entender que hay que ir a buscar datos y entender qué pasa en cada una de las zonas. Hay mucho más datos quizás en zona núcleo, estamos construyendo datos en toda la Argentina para ir dando respuestas, pero de nuevo, siempre es importante que cada uno mida en su lote y teniendo estos datos definitivamente va a tener mucha más información para el año siguiente. Bueno, gracias. En verdad hay muchos colaboradores atrás. Hablamos Agustín y yo, pero trabajan con nosotros Martina Creche y su equipo, la gente de ITEC, Sebastián Reynoso, Aline, la gente de Combustibles del Norte y todos los productores que están confiando en este sistema de ambientación y aplicación. Así que les agradecemos a todos y a ustedes por habernos escuchado hasta ahora. Muchas gracias. Gracias.
Gracias. Bueno, excelente la presentación, la verdad muy buena. Acá están llegando preguntas, sigan haciéndolas. No sé si apareció si vuelve a aparecer el número de WhatsApp, el QR. Bueno, acá arranco con alguna. En una campaña como esta, que hay variabilidad en cuanto a los nitratos, en algunos lugares algo se ha lavado. ¿Ustedes piensan que puede ser necesario, sumado a esto, la aplicación de métodos de monitoreo en planta, en cultivo? Si es así, ¿qué métodos pueden ser usados? Y la ventaja de cada uno dependiendo de las condiciones o los distintos escenarios que mostraron en el... Bueno, la pregunta es interesante, es bien de índole actual, pero da para mucho, para charlar de varias cosas. Es cierto, estamos viendo en general valores más altos de nitratos en esta época del año comparado con años anteriores. Es un poco está un poco explicado por ausencia de pérdida, por lavado y desnitrificación, que generalmente se da en el otoño. Este año no se ha dado, entonces lo que se mineralizó durante el otoño y parte del invierno se ha acumulado. Y también viene explicado por parte del nitrógeno que los cultivos con pobre desarrollo y crecimiento no absorbieron en la campaña siguiente, no en la campaña anterior. Entonces, bueno, por las dos cosas o por una combinación entre ambas, estamos viendo que arrancamos con más cantidad de nitrógeno o mayor disponibilidad actual. En ese sentido ya sabemos algo, ya sabemos que partimos con eso, entonces la cuestión y para mí lo que está más en discusión y donde tenemos más incertidumbre es a qué demanda potencial vamos a apuntar. Y en eso tenemos incertidumbre total. Si llueve es una cosa y si no llueve es otra. En aquellos ambientes que tienen APA, que son muy pocos hoy, pasa una cosa y si no, pasa otra. Entonces, por más que tengamos alta oferta en el suelo, si la demanda es restringida porque no llueve en la primavera, sobre todo para cultivos de invierno, bueno, la respuesta va a estar acotada a eso, ¿no? Y con respecto a, monitoreos, muchas cosas se pueden hacer. Los análisis de planta de nitrógeno total son buenos. Los análisis, yo creo que hay que aprovechar los sensores que hoy tenemos. El primer sensor es el ojo y en segundo lugar sensores de mano, a nivel de canopeo, a nivel satelital o a nivel aéreo, que nos permiten poner algunas franjas de suficiencia e ir comparando esas franjas con el resto del lote para que el cultivo nos diga su nivel de estrés nitrogenado. Perfecto. Otra pregunta. Si tienen probadas el efecto de la volatilización de fuentes líquidas o alguna por fuera de las que mostraron en el... Nosotros, las fuentes que evaluamos son estas que están acá y otras que están en desarrollo, pero las que mostramos son las que les mostré en la presentación. Sí, exactamente. O sea, la otra fuente que tenemos, todavía no podemos mostrar los datos, esperamos poder tener novedades el año que viene, pero estamos trabajando con otra fuente sólida en la que buscaríamos valores, por lo menos los que vemos de la urea protegida, similares o menores con altos niveles de unidad de nutriente por tonelada, ¿no? Así que no evaluamos líquidos por una cuestión un poco estratégica, lo orientamos a estas fuentes que vimos. Bueno, y la última pregunta ya para ir cerrando, por suerte hay muchas, pero bueno, no hay espacio para todas. ¿Cómo utilizan el NAN en Salta, Quimilí o La Pampa? Bueno, buena pregunta, ¿no? Porque calibraciones, sabemos que es algo importante, sabemos que nos da una idea de la capacidad del suelo para mineralizar, la capacidad potencial del suelo para mineralizar nitrógeno durante el ciclo de un cultivo, de trigo o maíz. Ahora, ¿qué porcentaje de ese potencial va a estar disponible? Y bueno, eso depende mucho de la textura del suelo, de la temperatura y de si ese nitrógeno se lava después o no. Entonces, donde hay 3 o 4 papers escritos, sobre todo en el sudeste, donde podemos ponerle nombre y apellido a cada ppm de NAN y llevarlo a kilos de nitrógeno por hectárea. 2 para el trigo, 4 para el maíz, por ahí más alto para maíz tardío, más bajo para maíz temprano. Pero eso es calibración de análisis de suelo y la verdad que no tenemos en todo el país ese coeficiente bien calculado. Nosotros hacemos un esfuerzo medio público-privado, chiquito si se quiere, para ir generando información en ese sentido, pero digamos, tenemos que agarrar información desarrollada en otra zona y más o menos poder estimar de esa forma. No hay información publicada como para yo poder decir, bueno, me baso en este trabajo para contestar esa pregunta. Bueno, buenísimo. Ya cumpliendo con el tiempo,
espectacular el panel. Un aplauso para los disertantes Muchas gracias por venir. y muchas gracias por estar. Cuando exportamos un grano de maíz, atrás o anteriormente ese grano de maíz hay un desarrollo biotecnológico, genético, de ciencia y tecnología, de desarrollo de maquinaria muy importante. Así que la primarización como la conocíamos históricamente en la Argentina hoy no existe. Pensá en impulsar y potenciar tu campo. En Macroagro tenés todas las soluciones en un solo lugar en todo el país. Y siempre tenés un oficial cerca para todo lo que necesites. Pensá en grande. Pensá en Macro. We are Viterra. We are a world-leading agriculture network. We are a network of storage assets, processing facilities, terminales del puerto, logistics, assets, and marketing offices. Folyamatosan fejlesztjük a hálózatunkat. Responding to change and pursuing opportunity. Büszkék vagyunk arra, amit csinálunk, arra, ahogy csináljuk. Temos a missão de conectar a indústria agrícola. To grow our network and build partnerships that last. Welcome to Viterra.